Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día amigos, ¿cómo están? Iniciamos una nueva jornada de trabajo, miércoles 27 de abril. Bueno, si ayer era abultada, protuberante la propuesta informativa, hoy lo es más, porque van transcurriendo una serie de hechos que van a tener reseña, obviamente, en esta primera emisión del Noticiero de Televen, que indican que la crispación, pues, crece en esta circunstancia, ¿no? Y los momentos de tensión son aún mayores. Hay hay mucha información que tiene que ver con, descontento, con, circunstancias preocupantes, muy preocupantes, por ejemplo, con el abastecimiento. Cavidea ha expresado de forma clara que no solo es el caso de la Polar, sino que hay una serie de productos, una serie de rubros que son de amplio consumo para la familia venezolana, que ya se ausentan de los anaqueles porque no hay materia prima para elaborarlos. Así de sencillo. Y tampoco hay divisas porque no se han cancelado a los proveedores internacionales, bueno, lo que se les debe, en definitiva. Pero al margen de todo esto, bueno, hay noticias bien importantes también. El gobierno ha decidido, y lo anunció el vicepresidente ejecutivo Istúriz, que tampoco los empleados públicos van a trabajar ni miércoles ni jueves, que se suma al viernes que ya no trabajan, y solo van a laborar pues mediodía del lunes y mediodía del martes. Los colegios públicos y privados tampoco van a tener clases ni habrá actividad escolar durante los días viernes, todo por la crisis pues que existe. Ayer Istúriz estuvo en el Guri y observó, señalando la situación, ¿no? Y observó que es crítica la cota, pues, o nos aproximamos, o se aproxima a la central hidroeléctrica a la cota de 240, que invita necesariamente a que se apaguen algunas turbinas para que no se dañen. Por lo demás, en el escenario político, el Consejo Nacional Electoral entregó las planillas que han provocado tanta controversia en este caso, y en esta circunstancia, pues ayer mismo los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y de los partidos políticos, pues no fueron al Consejo Nacional Electoral y retiraron, había unas gráficas por correspondencia, pues esta situación. Retiraron las planillas que van a servir para comenzar a recoger firmas. Las movilizaciones que estaban planteadas para el día de hoy, pues se suspenden. No obstante, en los sitios donde la MUD había convocado, se van a colocar pues mesas y se van a llevar planillas para que la gente comience a firmar ese 1%, que es el segundo paso, porque el último luego es recoger el 20% de firmas para el padrón electoral, lo que llevaría en un plazo establecido al Consejo Nacional Electoral, pues a activar definitivamente y convocar un referéndum revocatorio para que la gente diga si quiere o no quiere que Maduro siga en el poder. Bueno, hay mucha información, además se generaron protestas y contratiempos en el día de ayer en diversos sectores del país. Bueno, vamos a presentar de inmediato nuestra portada, donde tenemos titulares de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar con información política. En este caso tenemos que el Consejo Nacional Electoral entregó planillas para la activación del referéndum revocatorio contra Maduro. Otra información que destaca, decretan miércoles y jueves como no laborables para el sector público. Vamos también con otra información, fallas en el servicio eléctrico en el Zulia generaron protestas y alteraciones del orden público. Bueno, esto es nota internacional de Ecuador, 4 personas muertas y más de 300 afectadas después del desbordamiento del río Damas en Ecuador. También hay noticia importante de España, ¿no? En este caso no hay acuerdos y tendrá que convocarse elecciones para el 26 de junio. El segmento de entrevistas será ocupado con el abogado constitucionalista vinculado al gobierno, Jesús Silva. Arte y espectáculos, nuestro segmento para culminar, salen a la luz imágenes inéditas de los Beatles de 1960.
65. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, la información internacional también con titulares de algunos diarios, también la información del tiempo, la información del tránsito. Cruzmil y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Para nosotros, por ahora, bien, pero Bien. para mucha gente fue una larga noche. Sí. Sí, ¿no? Ahí hubo situaciones bastante complicadas en el estado Zulia, en algunos puntos acá. Carabobo, en Valencia la ciudad de también. Caracas y en el interior también. Producto, bueno, de estas protestas que se están realizando por la falta de electricidad, lo que se suma también la falta de alimentos en los supermercados. En Vargas hubo problemas también. Carabobo, Carabobo, sí. en Aragua, tengo entendido, bueno, con personas que pude hablar específicamente de Maracay, que les correspondía el corte entre las 4 de la tarde y 8 de la noche, se prolongó hasta las 8:30 de la noche, les llegó la luz 15 minutos y luego de esos 15 minutos se volvió a ir y no ha vuelto. Bueno, Salud. las colas ayer, por cierto, iba a citar esto, lo comentaba en los programas de radio, eran realmente desproporcionadas. Las colas eran muy largas en diversos sitios, por lo menos por donde yo pude transitar, de verdad que y había mucha efervescencia, había mucha inquietud, había temor de la gente de no conseguir productos de primera necesidad. Y hay una nota que comentaba yo también de lo de Cavidea que advierte sobre productos que van ya a desaparecer de los anaqueles porque no hay materia prima para elaborarlos. Sí, aquí los tenemos. Justamente están en la portada del diario El Nacional y señalan que son la salsa de tomate, mayonesa, arroz, cerveza, pan, carnes de almuerzo, galletas, salchichas, compotas, leche de larga duración, jugos, atún y gelatinas. Vacío en los anaqueles. Bueno, ya veremos qué respuesta hay a eso. No. Ya veremos. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a comenzar haciendo la revisión de los diarios y de las noticias que están contenidos en ellos. Bueno, la declaración de no laborable para los días miércoles y jueves es la noticia más destacada en el caso del diario El Universal el día de hoy. Vamos a ver la portada. Sector público no trabajará miércoles, jueves y viernes. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz dijo que los niveles inicial, medio y básico no recibirán clases los días viernes. Amplían el racionamiento en los centros comerciales a los fines de semana. También, por supuesto, es información a destacar lo que tiene que ver con la convocatoria al referéndum y la entrega de planillas que concretó el Consejo Nacional Electoral el día de ayer para reactivar lo que es el referéndum revocatorio presidencial. La oposición tiene entonces 30 días para recabar 195.721 firmas, que corresponde al 1% del padrón. En la primera página figura también la siguiente información. Defensor llama a la oposición a unirse a la Comisión de la Verdad. Declaraciones de Tarek William Saab. Y en la gráfica tenemos información de orden internacional. Ucrania recuerda los 30 años de Chernobyl. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Nacional. Ellos también tienen como información principal lo que está relacionado con este anuncio que hizo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz. 2 días a la semana trabajará la administración pública. El vicepresidente de la República informó además que los planteles de educación inicial, básica y media no van a laborar los días viernes. También vemos la siguiente nota. El referéndum revocatorio contra Maduro se podrá realizar este año. Hoy se inicia la recolección del 1% de los inscritos en el registro electoral. Se trata de 195.721 personas. En Caracas serán las estaciones del metro de Chacaíto y de Bellomonte los sitios donde las personas que quieran apoyar esta iniciativa podrán colocar su firma. Se hace una infografía con los próximos pasos que debe seguir este proceso para activarse y se muestra también declaraciones de Luis Almagro. Nuestra satisfacción por positiva decisión del CNE de Venezuela, lo dijo en su cuenta
en Twitter. Ya les habíamos comentado la información relacionada con Cavidea y el tema de la alimentación. Reiteramos su titular: se agota materia prima para producir alimentos. Los privados aportan el 80% de los productos. Y vamos ahora al tema de la salud. Se trata del informe que realizó la Contraloría General de la República. En el mismo se evidencia que 8 empresas incumplieron suministro de medicinas y que el Ministerio de Salud no los sancionó. El último informe de gestión de la Contraloría General señala que fueron omitidos los procedimientos de la Ley de Contrataciones y que no se aplicaron las sanciones correspondientes a esas empresas. Se evidenció el incumplimiento del cronograma de ejecución física, pues a la fecha, 27 de septiembre del 2013, solo se había recibido el 0,84% de los medicamentos. Bueno, vamos a mostrar a continuación la portada del diario Vea. En este caso, pues tenemos también el tema de los días declarados como no laborables. Emergencia eléctrica obliga a aumentar días no laborables. El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, informó que los miércoles y jueves serán días no laborables para el sector público, además del día viernes, medidas que contribuirán a preservar los niveles de agua de la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Otras informaciones, pero en esta oportunidad de orden económica, Consejo Nacional de Economía brinda confianza al sector privado. En información internacional, Ecuador creó comité de reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto. Vamos, amigos, con la portada de El Nuevo País. Firmazo en marcha es su titular principal para la mañana del día de hoy. El CNE entregó las planillas para activar el revocatorio y la oposición tiene 30 días continuos para recoger 197.778 firmas como mínimo. También se señala lo siguiente: nivel crítico del Guri, reporta el ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez. Tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias. Miércoles y jueves no laborales es el titular principal. El decreto del gobierno aplica desde hoy para la administración pública. Se suman a los viernes para ahorrar luz. En planteles de inicial, media y básica también serán los viernes. La medida duraría al menos 2 semanas. Maduro solicitará ayuda a las Naciones Unidas por el cambio climático. Otra información que está pues sobre el tapete es la que tiene que ver con la gasolina de 91 que está punteando. El presidente de Metrogas considera que deben incrementarse los precios nuevamente. Por otra parte, estudian mapa de riesgo por lluvias. Las autoridades se reunieron para preparar los planes de prevención. Acordaron pues activar una línea de celular para reportar cualquier incidencia. Realizarán simulacros en las escuelas del país en torno a este tema. Vamos con la portada del diario 2001. No habrá clases los días viernes, es el titular principal. Al anuncio que realizara el vicepresidente de la República se suman declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien informó que las nuevas medidas anunciadas el día de ayer durarán mínimo 2 semanas y que va a pedir ayuda a la Organización de Naciones Unidas. Públicos trabajarán 2 mediodías y también se reseña que hubo protestas en Zulia y Vargas por apagones y comida. La gráfica principal del 2001 tiene a diputados de la Mesa de la Unidad en compañía del secretario ejecutivo de este organismo. El CNE aflojó las benditas planillas. La oposición recibió el formato para la recolección del 1% de las rúbricas del Registro Electoral Nacional, lo que permitirá activar un eventual referéndum revocatorio contra el jefe de Estado. También se señala lo siguiente: trabajadores de Polar también piden los verdes. Con cadena humana en varias de sus sedes solicitaron las divisas que permitan producir malta y cerveza. Cavidea advierte sobre caída de los inventarios. Bueno, tenemos a continuación la portada del Mundo, Economía y Negocios. En este caso, pues nos hablan del patrón de consumo de gasolina en nuestro país, que debido a los últimos precios, pues cambió el patrón en Venezuela. La gasolina de 91 octanos ha pasado a ser el combustible más solicitado por los conductores desde que aumentaron el precio en febrero. Los dueños de estaciones de servicio de Caracas registran un cambio sustantivo en la demanda. Cifras de PDVSA reflejan caída del consumo de 95 octanos. Y también pues tenemos
mención de información en torno a inspecciones que realiza el SUNDE, en este caso con una conocida cadena de farmacias del país. Bueno, vamos a alegrarte la mañana después de noticias poco agradables. Por favor, vamos a alegrarte la buenas mañana noticias. con información deportiva y uno de tus favoritos. Se trata del señor Miguel Cabrera. A paso firme es el titular de Líder. Dice, bastó una noche de 4-4 con 2 corredores para que el señor Cabrera despertara de su letargo y siguiera sumando números como el mejor pelotero de su generación. Muy bien, sin duda alguna, me alegras la mañana con esta información. Esta, y nos recuerda, en singular. nos Claro. recuerda nuestro coordinador que faltan 100 días para el inicio de las Olimpiadas. ¿Coordinador? Ah, Sí. gracias, Bueno, coordinador. nos vamos ahora a la pausa. En la próxima parte vamos a traerles, como es costumbre, nuestro reporte del tráfico, estado del tiempo, información regional, internacional y mucho más aquí en la primera emisión del noticiero. El Clarín, que circula en el estado de Aragua, nos informa lo siguiente. Titular principal, decretan en viernes sin clase. También hay información que está vinculado con el tema regional. En el caso de los sucesos nos dicen lo siguiente. De escopetazo matan a muchacho en Lomas de Prieto. Trío de malandros también asesinan a un padre en Palo Negro y se señala que fue desplegadas cuadrillas de bacheo. Bueno, el informador que circula en el estado de Lara pues nos comenta que las protestas han estado a la orden del día. En el caso de esta entidad, una tranca de 5 horas se generó, pero en este caso por la falta de gas doméstico. Vamos con el periódico, circula en el estado Monagas. Nos dice que El Silencio, una zona de esta entidad, tiene 5 días sin luz. Vecinos tomaron las calles como protesta. La región que circula en el estado Miranda nos tiene información de sucesos en su primera página. 7 reos heridos durante fuga masiva de Poli, Guayca y Puro. Vamos con el diario Metropolitano que circula en el estado Anzoátegui. Nos dice que el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, informó del decomiso de un lote de productos de primera necesidad pertenecientes a la red Mercal en un hotel de la ciudad de Puerto La Cruz. En el procedimiento fue detenido el proveedor que figuró como dueño de la mercancía. Del Tamacuro, Monagas y Bolívar presente con Noti Diario. En este caso, 2 informaciones destacan en su portada: la desidia gubernamental campante y constante en el caso de Del Tamacuro, y para el estado de Bolívar nos cuentan que en Manoa protestaron por falta de alimentos. Vamos con el diario Notitarde. Circula en el estado Carabobo 2 temas. Por una parte se informa que el pago por el aseo urbano se disparó. Están entre 700 y 1.300 bolívares mensuales. Y también se señala lo siguiente: gestión Ameliage, asfaltará 50 kilómetros de vialidad. Además de la información del no laborable para miércoles y jueves y las planillas entregadas por el Consejo Nacional Electoral, el diario Panorama del Estado Zulia nos cuenta pues información lamentable de sucesos: masacre de pescadores, tiñe de sangre al lago. Bueno, seguimos con más informaciones regionales. En este caso, en la voz de nuestros corresponsales, hacemos este contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que la alcaldía de Puerto La Cruz inició un plan de limpieza y recuperación de parques y espacios públicos, pero piden a la comunidad mantener la limpieza en estos lugares y ayudar a preservarlos para su disfrute. El sistema de transporte Bus Guárico inició la implementación de la tarjeta electrónica inteligente, la cual podrá ser adquirida por sus usuarios en diferentes puntos de la capital guariqueña, entre ellos el sector El Guafal, la Villa Olímpica, además de la Plaza Bolívar. Por momento, los estudiantes no podrán ser beneficiados con esta medida. Sin embargo, las autoridades han indicado que han iniciado un censo y en los próximos días iniciarán la adquisición para el beneficio del sector estudiantil. El Colegio de Ingenieros del Estado Zulia se pronunciará por la situación del interconectado eléctrico nacional, en especial en el Estado Zulia. Hablarán sobre las termoeléctricas, en especial la situación de la de Bachaquero. Desde el Estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, vamos a comenzar con Ecuador en nuestra revisión internacional. En este caso tenemos en nuestras manos el diario El Mercurio. Lo más destacado pues nos dice que un río
se desborda y causa otra tragedia adicional a los padecimientos que ya se tienen en este país por el terremoto. Información de Brasil en la portada del Correo Brasilense. Nos dice que un lobista informó que entregó propinas a encuentros con Eduardo Cunha. Eduardo Cunha es el presidente de la Cámara de Diputados, quien fue uno de los que autorizó a la apertura del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Información política nos trae el diario Correo que circula en Perú. Vamos a verla a continuación, ya la tenemos ahí en pantalla. Ultimátum a Kenji. Keiko rechaza postulación presidencial de su hermano en 2021 y advierte que en Fuerza Popular no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberían entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario El Tiempo que circula en Colombia. Nos dice, mueren más adultos mayores que niños por desnutrición. Cifras hablan de 3 veces más. Y también hay otra nota vinculada con el tema de la salud. Dice, por primera vez un medicamento se declararía de interés público. Esto tiene que ver con un medicamento que es utilizado para la leucemia y según informa el diario, las conversaciones entre el Ministerio de Salud de ese país y el laboratorio que las fabrica no han llegado a buenos términos para tener un valor que no supere los 140 pesos por miligramo, por lo que el ministerio estudia la declaratoria de interés público para este medicamento, un hecho inédito en este país. Vamos a revisar ahora la actualidad informativa de las agencias internacionales. EFE nos indica que el día de hoy, hora de Bélgica, autoridades de ese país entregaron al gobierno francés a Salah Abdeslam, presunto terrorista responsable de los ataques del pasado 13 de noviembre en París. La agencia Reuters señala lo siguiente, Donald Trump arrasó en las 5 primarias de los Estados Unidos del noreste de esa nación. Por su parte, Hillary Clinton derrotó a su rival Bernie Sanders en Maryland, Delaware y también en Pensilvania. Ambos candidatos se acercan a la obtención de las candidaturas presidenciales por los partidos republicano y demócrata. Finalizamos con AFP. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció la multiplicación de homicidios cometidos por policías, esto en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El informe asegura que habitantes de las favelas viven aterrorizados. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Para las próximas 6 horas se van a presentar algunas precipitaciones aisladas en el suroeste del estado Bolívar, también en Amazonas, en el norte del estado Táchira, Mérida y también en el estado Zulia. Vamos a revisar ahora en detalle pues algunas entidades del país. En lo que corresponde a La Guaira del estado Vargas, vamos a tener cielos nublados, una temperatura entre 20 y 32 grados centígrados. Nuestra capital pues se mantiene también con nubosidad para el día de hoy, una temperatura entre 19 y 23 grados centígrados. Y en el caso de la Asunción, no Esparta, cielos nublados, una temperatura entre 25 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamed.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito y otros tweets variados que ustedes nos hacen llegar muy amablemente a nuestra cuenta @el_noticiero. Bueno, comenzamos con la siguiente información. Esta es la situación, la que ustedes van a ver en pantalla, a la altura del sector Arichuna, para empalmar hacia el punto de La Peñita y Fuerte Cola. Esto es en Charallave. También nos dicen que a las 6:19 de la mañana no está habilitado el tercer canal de la Panamericana bajando a Caracas. Aragua, kilómetro 117 de la autopista regional del centro, sentido hacia Caracas, punto de control de las autoridades habilitando el canal rápido para transitar. Nos llega una información de Tráfico Caracas,
dice que hay un incendio que se está produciendo en La Yaguara, esto es acá en la ciudad de Caracas, estaremos pendientes para corroborarlo. Y una denuncia que hace Ángela Requena, no llega ferrocarril a la estación Cuba, transporte público está colapsado y ahí se puede ver la cantidad de personas esperando la llegada del ferrocarril. Bueno, otros temas, aquí tienen una cena que nos envía el señor Osvaldo Bastardo, también un dulce de Josephine, saludos de Daisy Gómez, tenemos una televidente canina que está allí también observando las noticias, ya veremos qué le podemos dar. Reportero YEAH saluda desde Cojedes y finalizamos con este desayuno de Eduardo Jesús Navas, dice una arepita para cada uno. Mira, ahí hay una chiquitica que luego se la vamos a dejar a Gaudi que está a dieta. Oye, salió la maracucha. Decidido. La maracucha negreada. ¿Ah? No, bueno, está bien, pero los otros eran almuerzos, ¿no? Sí, cenas. los otros eran una cena y un dulcito que también mandaron por ahí. Pues muy bien, se agradece entonces. Bueno, vamos a resumir qué desarrollaremos, pues, en breve, en esta primera emisión del Noticiero de Televen, por supuesto. Jerarquizaremos el tema de la decisión oficial, decretar no laborable tampoco miércoles y jueves. Los empleados públicos solamente trabajarán mediodía el lunes y mediodía el martes. El resto, nada. Por 2 semanas es lo que anuncia el gobierno. Sin embargo, también se anuncia que los viernes no habrá clases a partir de este viernes ni para las escuelas públicas, ni para los liceos, ni tampoco para los colegios privados. Bueno, la decisión del Consejo Nacional Electoral de entregar lo que algunos denominan las benditas planillas, así lo decía un titular de 2001, para comenzar todo ese proceso de activación del referéndum revocatorio, recoger un 1% del registro electoral, posteriormente el 20% del padrón electoral, que sería el último paso para reactivar ese referéndum revocatorio e ir a una consulta popular. Tenemos el tema del abastecimiento muy serio, advertencias hechas por Cabide en este sentido, y también recuerden que pasado mañana viernes cesa la producción de cervecería Polar porque no tienen cebada malteada, ni malta ni cerveza. Adicionalmente, bueno, los problemas que se han presentado, protestas por el problema de la falla en el servicio eléctrico, tendremos reseña en ese sentido. La información internacional, lo ocurrido en Ecuador con el desbordamiento de un río, también desde España se conoce que habrá nuevas elecciones el 26 de junio, no hubo acuerdo entre los partidos para nombrar un nuevo jefe de gobierno. En el segmento de entrevistas conversaremos con el abogado constitucionalista Jesús Silva y al cerrar, arte y espectáculos. Muy buenos días, tengan todos. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudi Peroso. Estamos acá para informarles. Hola Héctor, ya miércoles, mitad de semana. ¿Cómo amanece? Buenos días, mi querida Gaudi. Muy bien, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Saludamos a esta hora a nuestro intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos. Fue aprobado y entregado por el Consejo Nacional Electoral el formulario para la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Ya ha sido entregada la planilla, el formato correspondiente a la recolección del 1% de la promoción de la solicitud de referéndum revocatorio. Se abre un lapso para que los promotores de la solicitud puedan consignar dentro de los 30 días siguientes, contados a partir del día de hoy, estas manifestaciones de voluntad. Rondón informó que la petición llevada por la Mesa de la Unidad fue consignada y aprobada por la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Registro Electoral, debido a que validaron el 94% de las firmas recogidas. Durante la espera de la planilla se presentó una situación de tensión, pues el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, y otros diputados fueron recibidos en las inmediaciones del órgano electoral por grupos afines al oficialismo. Bueno, y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, informó que se deben recolectar 195.721 firmas, que representa el 1% del padrón electoral, para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Debemos nosotros recoger la firma de 195.721 personas. Y la organización va a tener la planilla y al lado vamos a tener otra planilla donde le vamos a pedir su número de teléfono, porque después la organización, que cuando venga el proceso de validación, le vamos a llamar para que usted sepa que tiene que ir a validar la firma. Yo le informo al país que las firmas las vamos a recoger en horas, no vamos a esperar 30 días, vamos a recoger las firmas en horas.
El mandatario regional señaló que las personas que deseen firmar las planillas podrán hacerlo desde cualquier estado del país. Indicó que los puntos de concentración de la marcha pautada para hoy miércoles en diferentes estados del país se convertirán en puntos de recolección de firmas. Vamos todos a firmar la convocatoria, a todo nuestro pueblo, a todos los estados del país. Salgamos a recoger las firmas en horas. Vamos a darle una demostración. Esto vamos a estar desplegados mañana, porque ya estamos sacando la copia de este formato. Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, celebró que se haya entregado el formulario para la recolección de las firmas. Tenemos el revocatorio, por lo menos firmaron las planillas. Por supuesto que van a poner un calvario para tratar de estirar ese revocatorio para que signifique que cuando lo revoquemos quede el vicepresidente, que puede ser, por ejemplo, este que está allí o otro que ellos designen, ¿verdad? Pero van a estirar, puede ser, por ejemplo, Silvia. Él puede estar seguro que cuando se someta al revocatorio va a ser revocado. Se tiene previsto que para este 1 de mayo, Día del Trabajador, sea convocada una marcha por la Mesa de la Unidad como forma de protesta ante la situación económica que vive el país. Y el presidente Nicolás Maduro ratificó la medida de declarar como no laborable los días miércoles y jueves para paliar la crisis eléctrica que vive el país. Exhortó a los poderes públicos a apoyar la iniciativa. Con esta medida hemos logrado reducir la caída, la bajada del Guri de unos 20 centímetros, 22 centímetros por día a 10 centímetros, con todas las medidas unidas todas, incluyendo el plan de administración de carga. Y a partir de mañana, entonces, por lo menos 2 semanas, vamos a tener miércoles, jueves y viernes no laboral. Le estoy pidiendo el apoyo a los poderes públicos, manteniendo los servicios. El primer mandatario nacional informó que pedirá ayuda internacional de emergencia para atender el tema de la sequía de la represa El Guri, que se encuentra al tope de su capacidad. Estamos pidiendo ayuda internacional. He orientado a la ministra canciller Delcy Rodríguez pidiendo ayuda de emergencia internacional para el proceso de recuperación del ecosistema del río Caroní y el ecosistema de la laguna del Guri. Eso significa ayuda técnica, asesoría, recuperación y ayuda también financiera, porque hay que cometer un conjunto de obras de fortalecimiento de toda esa región de la Guayana venezolana, la Guayana, nuestra región de las aguas. Esto lo vamos a superar. El jefe de Estado denunció supuestos ataques emprendidos por diputados de la oposición en contra de quienes dirigen los poderes públicos del país. Bueno, y la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Protección e Indemnización a usuarios frente a fallas del servicio eléctrico. Vacíos. Así quedaron los curules de la denominada bancada de la patria. Los parlamentarios se retiraron pues aseguraron que la Asamblea Nacional violaba la sentencia que declaró la nulidad parcial del Reglamento de Interior y Debate, que establece que toda sesión deberá ser convocada con 48 horas de anticipación. El diputado Johnny Rajal informó que con el proyecto de ley se compensará a aquellos usuarios que sufran daños por los cortes eléctricos. El alcance de esta ley no es solamente reclamar un daño y ser compensado, sino más allá de eso, es exigir calidad por parte del proveedor del servicio eléctrico. Esta ley es una ley especial que establecerá un mecanismo legal severo que va a ser expedito con bastante celeridad para que el pueblo en menos de 15 días tenga respuesta de los daños suministrados. El diputado Rajal señaló que 48 horas antes de entrar en vigencia el racionamiento eléctrico, existieron al menos 8.900 apagones en todo el país, al tiempo que el diputado Pedro Carreño repudió que se siguiera llevando a cabo el debate dentro del hemiciclo. Declaró que el bloque oficialista acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para que se declare nula la sesión de este martes.
Bueno amigos, y nuevamente las fallas del servicio eléctrico en el estado Zulia, que llegan a más de 30 horas en algunas zonas, han generado protestas y alteraciones del orden público. Vamos de inmediato a conectarnos con Lenín Danieri para que nos cuente qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el estado Zulia. Lenín, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, pocas personas han dormido después de una noche tan larga. Se registraron alteraciones al orden público, bloqueos de vías. Mira, yo creo que la estadística de 20 bloqueos es poca en relación a la cantidad de barricadas que fueron instaladas por personas que en muchos casos no tenían electricidad. Una de ellas fue en el sector San Miguel, donde prácticamente la mitad de esta urbanización, San Miguel, estaba sin electricidad. Esto generó protestas muy fuertes. Tuvo que accionar la Guardia Nacional conjuntamente con la policía, que de verdad no se daban abasto para poder contener las múltiples manifestaciones y acciones de calle que habían. Muchas de ellas protestas válidas por la falta de electricidad y otras que son simplemente, y no se puede decidir de otra manera, como actos vandálicos, como en lo sucedido en el sector Pomona, donde un grupo de personas no identificadas ingresaron a un supermercado sustrayendo parte de los alimentos que allí había. También ingresaron a la oficina del Jaime, ubicada en la avenida Sabaneta, muy cerca de donde está el supermercado, en el centro comercial Chinita. Personas no identificadas ingresaron a uno de los establecimientos comerciales sustrayendo varios de los productos. La policía trató de repeler el ingreso, lo logró, impidió que ingresaran más al centro comercial y también incineraron un vehículo. Ahora, Lenín, queremos verificar en estos momentos cómo está la situación en el estado Zulia y también que nos reporta si tiene información de personas detenidas, número de personas detenidas. Las autoridades ayer decían que no hubo detenidos en la protesta del día de ayer. Hay que recordar que esto lleva ya 48 horas, estas manifestaciones, son 2 días seguidos protestando. Sobre las protestas se hacen más fuertes en horas de la noche, debido al tiempo que tienen muchas zonas sin electricidad. Ahí todavía restos de barricadas. El tránsito está bastante fluido porque no todo el mundo salió. O sea, hay muchas personas que están esperando a ver qué va a pasar para poder salir, pero están resguardadas en su casa. En el recorrido que hemos estado haciendo, porque ustedes desde muy temprano en la calle, hay muchas personas que sí se están trasladando a trabajar, pero hay poco transporte público. Están trabajando, son los llamados carros piratas, que son los que están movilizando de un lugar a otro a las personas. Las autoridades obviamente llamaron a la calma, ya Corpolex, a pesar de que no tienen la infraestructura para resolver toda esta situación, dicho por los mismos trabajadores en protesta previa, ha como que tratado de agilizar el proceso de reenergización, por llamarlo de alguna manera, algunas zonas que permanecen aún sin electricidad. Bueno, muy bien, Lenín Danieri con el reporte. Ustedes escucharon, amigos, una situación de tensión se registró durante el día de ayer y bueno, una tensa calma se respira ahí en la entidad luego de las protestas precisamente por la falta de energía eléctrica. Continuamos con más información. Gaudi. Para contarles que trabajadores de empresas Polar de varias plantas del país salieron a las calles para exigir al gobierno nacional el pago de proveedores o a proveedores internacionales a fin de que se puedan abastecer con la materia prima necesaria para la producción. Los trabajadores reiteraron que son más de 10.000 empleos directos los que se verían afectados, así como otros 300.000 puestos indirectos entre franquicias y distribuidores de no aprobarse las divisas. Lo que estamos perdiendo es un trato igualitario, simplemente que le den lo mismo que le están dando al mismo competidor, el mismo rubro de cerveza, que son las divisas de DICOM. Desde el viernes de la semana pasada ya yo no estoy produciendo nada. Lamentablemente quienes estamos pasando las duras somos nosotros, pues los que estamos aquí trabajando día a día en la calle, con todo lo que puede ocasionar ese trabajo en la calle. Pues. Se agota el inventario de la cervecería de San Joaquín. Aquí la gente lo único que queremos es producir, aquí no queremos nada más. Queremos un país, digamos, abastecer al país. Aquí toda esta gente, todos queremos trabajar. Le ponemos pasión a lo que hacemos por el trabajo, por un país mejor. Estas protestas también fueron llevadas a cabo en los estados Lara, Barinas, Apure, Aragua, Carabobo, Vargas, Zulia, Miranda, Nueva Esparta, Bolívar y Táchira. Nos vamos a la pausa, Héctor. Así es, cuando regresemos, 4 personas muertas y más de 300 afectados después del desbordamiento del río Damas en Ecuador. Enseguida venimos con la historia completa. Sigan allí.
Felipe VI de España aseguró que no propondrá candidato a la investidura del gobierno. Señaló que de no mediar un acuerdo de última hora, firmará la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. El monarca comunicó al Parlamento español la orden de realizar nuevas elecciones para jefe de gobierno, tras el fracaso de las negociaciones por una coalición de gobierno y la falta de un candidato firme. Al menos 4 personas muertas y más de 300 afectados dejó el desbordamiento del río Damas en la localidad de Ayurroquín, en la provincia de Santo Domingo, en de los Tachilas, en el norte de Ecuador. Otras 4 personas han sido reportadas como desaparecidos y unas 65 viviendas fueron afectadas por el desbordamiento del afluente. Las inundaciones se suman a la tragedia que atraviesa el país tras el potente sismo que dejó al menos 655 muertos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que su país no pagará dinero para rescatar a sus ciudadanos que han sido secuestrados. Esto tras la muerte de John Riddell a manos del grupo extremista filipino Abu Sayyaf. Trudeau explicó que el pago de rescate supone proveer fondos a las organizaciones terroristas para que financien más ataques. De 5 impactos de bala asesinan a un comerciante. Esto ocurrió en Prado de María, Caracas. Ya venimos con información de sucesos. Sigan allí. Y la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional inspeccionó el complejo editorial Alfredo Maneiro. Destacaron que en el lugar hay papel suficiente para la distribución de todos los medios impresos del país. Mientras hay medios cerrados como el Carabobeño, vean cómo está esta corporación llena de papel periódico. Yo creo que ya basta seguir cercenando la libertad de expresión. Cumplan con lo que establece la Constitución, que es el derecho a que las personas estén informadas de manera veraz y oportuna y no sigan obstruyendo la realidad de lo que la gente quiere saber que sucede día a día en Venezuela. Nosotros queremos ver las facturas, cuánto le está costando al complejo editorial Alfredo Maneiro cada una de las toneladas de papel, porque nosotros tenemos los precios. Ustedes le compran unos brokers que son intermediarios en Miami y no le están comprando, por ejemplo, a Chile, que está dentro del Mercosur, para fortalecer la economía del Mercosur. Ustedes no le compran a Chile, que además vende mucho más barato de lo que le están vendiendo los brokers a ustedes. Reiteraron el llamado al presidente del complejo editorial, Cabezas, a que se presente ante la comisión para aclarar datos de la importación del papel periódico. Bueno, y por su parte, el presidente del complejo editorial Alfredo Maneiro, Hugo Cabezas, denunció que diputados pertenecientes a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional irrumpieron de forma violenta y amponil en las instalaciones. Se presentaron aquí de forma arbitraria, abusiva, 3 diputados de la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, el señor Tomás Guanipa y otro diputado cuyo nombre no recuerdo, Prosperi, creo que es el apellido. Esos 3 diputados, acompañados de sus escoltas fuertemente armados, yo los denuncio formalmente a esos 3 diputados de haber acompañado la usurpación y el ingreso a una institución pública de manera arbitraria. Hemos decidido simplemente abrogarnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad. Cabezas indicó que acudirán al Ministerio Público para realizar la denuncia formal de estos hechos. Y el gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, fue víctima de presuntos piratas de carretera en la Vía Nacional de Oriente, a la altura de Río Chico. Señaló que 20 sujetos armados pusieron obstáculos en la vía y abrieron fuego contra el vehículo en el que se desplazaba. El árbol, que no era un árbol caído, sino que estaba colocado con toda la intencionalidad, y rápidamente al ver el árbol le dije, en retro, que es una barricada, no es árbol caído, es una barricada que está allí. Yo, las personas que vi que estaban montadas sobre el carro disparando, se encimaron sobre el vehículo a disparar sobre el vehículo. Las personas que vi, personas sin camisa, pantalones cortos tipo bermuda, botas y con una cinta en la cabeza, y disparando de manera indiscriminada. O sea, uno ve allí, uno aprecia el salvajismo de esta gente, es lamentable para el ciudadano. Corrimos nosotros con la fortuna de que no pudieran capturarnos a nosotros, pero existe riesgo de muchas personas que transitan a cualquier hora del día. Estos grupos operarían en diversos puntos de la Troncal 9 y su modus operandi es poner obstáculos en la vía, obligando a los conductores a detenerse para despojarlos de sus vehículos.
pertenencias personales, secuestrarlos y en algunos casos hasta quitarle la vida a quienes viajan desde o hacia Caracas por la Carretera Nacional de Oriente. Las declaraciones fueron dadas en una rueda de prensa donde el gobernador del estado, Anzoátegui, anunció la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a sustraer productos de la red Mercal para posteriormente comercializarlos a particulares, sobre todo a hoteles y restaurantes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Un comerciante identificado como Gustavo Orozco fue asesinado de 5 disparos al resistirse al robo en Prado de María, acá en Caracas. El hecho se registró a las 10:30 de la noche del pasado lunes. Gustavo se dirigía a su residencia en La Candelaria en compañía de otro sujeto. Minutos antes habían dejado en su casa a una tercera persona con la que se encontraban en una reunión. Se conoció que fueron interceptados por varios hombres a bordo de una camioneta y con armas largas, quienes le pidieron que se bajara de su vehículo. Al resistirse abrieron fuego. El comerciante y su compañero fueron trasladados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a una clínica en Caracas. Familiares aseguraron que Gustavo Orozco no fue atendido a tiempo, pues en el centro de salud no había un cirujano para realizar la operación, mientras que su compañero, que recibió 4 impactos de bala, fue atendido pasadas las 2 de la madrugada y se encuentra en terapia intensiva. Harley Monseguilemán, Televen. Hoy fue asesinado un exfuncionario de la Policía del Estado Guárico en la población de Valle de la Pascua. El ex policía fue identificado como César Enrique Martínez, de 42 años de edad, el cual residía en la urbanización La Cascada del municipio Infante. Extraoficialmente se conoció que el hecho ocurrió en la urbanización Las Garcitas, cuando sujetos armados llegaron a bordo de una moto y arremetieron contra la humanidad de Martínez, quien recibió 4 impactos de bala. El exfuncionario logró accionar un arma de fuego, hiriendo a uno de los antisociales, quienes huyeron de inmediato del lugar. Al parecer, Martínez se encontraba por el sitio custodiando un camión de verduras que se encontraba repartiendo su mercancía por la zona. Por momento, las autoridades mantienen las investigaciones respectivas para dar con los responsables. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. El Ministerio Público acusó al coordinador de comunicaciones de Corpoelec, Kevin Nava, por su presunta vinculación con el tráfico de 335 kilos de cocaína incautados el 1 de mayo del año pasado en el estado Miranda. Al hombre se le acusó por los delitos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir. Y fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión el coronel del Ejército Francisco Avendaño González. Habría incurrido en hechos de corrupción a través del programa de alimentación escolar en el estado del Tamacuro. Avendaño González, de 47 años, exigió 500.000 bolívares a un proveedor a cambio de no denunciarlo por presuntas irregularidades relacionadas con el registro de escuelas fantasmas a través de ese programa. Por este caso, ya había sido condenado a 4 años y 8 meses de prisión Luis Palomo Durán, quien había sido su cómplice. Momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte, en el segmento de entrevistas. Así es, Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, siguen surgiendo decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a aproximarnos a algunas de las decisiones en ese sentido, pero también hay por vía colateral una propuesta que surge de la oposición alrededor del referéndum revocatorio. De estos temas y los que en el camino vayan surgiendo, conversaremos con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bueno, vamos a conversar, como dije, con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Decía, bienvenido Jesús, gracias, que se han tomado decisiones, ¿no?, que obstaculizan, por ejemplo, la labor del Poder Legislativo venezolano. Se toma una recientemente que limita incluso y coloca cortapisas y muros de contención a la posibilidad de una enmienda constitucional. Ahora surge y va desarrollándose la alternativa del referéndum revocatorio. Hay una crisis político-institucional evidente. ¿Hacia dónde crees tú que nos va a llevar todo esto? Hemos dicho siempre en todas nuestras apreciaciones ante medios de comunicación que el referéndum revocatorio es la institución jurídica para revocar mandatos. Desde el principio que apareció en la opinión pública esta idea un poco temeraria de una enmienda para recortar mandatos ya elegidos, nos hemos opuesto. Finalmente se produce una decisión del TCJ sobre el tema de esa enmienda revocatoria con efectos retroactivos, declarando que es improcedente.
Esto despeja el camino para todos los grupos políticos respecto al camino a seguir para quienes estén interesados en revocar el mandato del presidente de la República. Igualmente... Pero así perdona, como... esa decisión del TSJ, de su sala constitucional, o sea, tiene fuerza, tiene raíz, tiene vigor. Tiene un inmenso vigor dentro de la Carta Magna, porque se crearía un conflicto constitucional si por la vía de una enmienda se recorta el mandato que en 2013 más de 7 millones de venezolanos le dieron a Nicolás Maduro. Esto pudiera haber creado un escenario donde con menos votos le quieran quitar 3 años a un mandato que muchos elegimos para 6 años. Entonces, una vez que se aclara constitucionalmente cuál es la válvula de escape para un inmenso sector del país que ganó las parlamentarias de diciembre pasado y que quiere un cambio de presidente, la válvula de escape es ese referéndum revocatorio, siempre y cuando se cumplan las normas del artículo 72 de la Carta Magna. Hay otro sector del país que va a oponerse democráticamente en una campaña electoral a esa iniciativa, y eso es perfectamente legítimo y comprensible. ¿Tú crees que el gobierno pudiera aceptar de la manera debida y constitucionalmente hablando esa propuesta del referéndum revocatorio? Porque hay muchos que piensan que se han venido colocando obstáculos permanentes. Ya no había más salida, la situación era muy tensa, había crispación. Ayer se entregaron las benditas planillas, como dice un titular de prensa, ¿no? Se recogerá ese 1% y posteriormente se irá al tercer paso. ¿Tendrá obstáculos o no la oposición para ello? Ya tuvimos un referéndum revocatorio presidencial con Hugo Chávez. Sí, 2007. Eso llegó 2003. ¿2003 fue? Sí. Eso llegó al feliz término de que se celebró el evento electoral, la consulta popular del referéndum, y se produjo un resultado que fue reconocido por la mayoría de los venezolanos. Yo creo que vamos a transitar el mismo camino. La oposición, de acuerdo al artículo 72, tiene 12 meses, es decir, un año, para desarrollar este proceso hasta que se celebre esa elección para decidir si se aprueba o no se aprueba, siempre y cuando recojan esos 4 millones de firmas y siempre y cuando se sigan las normativas orientadas, esgrimidas por el CNE, pues vamos a llegar a ese evento. Y esto puede tener un desenlace revocatorio o ratificatorio. Y esa es la democracia y eso es lo que le conviene al país. Por eso yo reivindico esa sentencia del TSJ, porque despeja el camino jurídico para esta consulta electoral y saca esa falsa enmienda, esa enmienda confusa, esa enmienda inconstitucional del camino, y le dice a la oposición y le dice al chavismo, esta es la ruta, y bueno, cada grupo político, cada sector debe prepararse para que sus pretensiones electorales tengan efecto o no tengan efecto según lo que quiera el pueblo, y eso hay que aceptarlo. Claro, si se aprobara un referéndum revocatorio favorable a un sector de la población que quiere cambio de gobierno, tendría que convocarse también de inmediato una nueva consulta electoral presidencial, ¿no? Constitucionalmente lo que procede es la falta absoluta generada por el revocatorio y el llamado de un lapso perentorio a nuevas elecciones presidenciales. Ahora, en ese sentido, ¿hay el ambiente dentro de la estructura del gobierno para que ello pudiera ocurrir? Perfectamente. El gobierno... Porque hay un pugilato interno, ¿no?, que se hace cada día más evidente. Hay quienes quieren permanecer a como dé lugar en el poder y hay quienes dicen, bueno, vamos por la vía democrática, hay una vía constitucional y en ese sentido aceptemos las reglas del juego, ¿no? Entonces, están en contradicción allí. Yo percibo como ciudadano venezolano y estudioso del derecho que la doctrina política que se va a mantener dentro del chavismo y del gobierno es el ejemplo que dio Hugo Chávez. En un escenario de crisis política aguda, de confrontación, de polarización, Chávez, en un famoso discurso muy recordado, reconoce que se recogieron las firmas y acepta ir a este desafío electoral, inclusive cuando muchos aliados le aconsejaban no reconocer las firmas, exigir una verificación más exhaustiva. Yo creo que el escenario está planteado para esa contienda electoral y que seguramente esto va a traer sosiego a la sociedad venezolana. Ahora, en ese sentido, bueno, hay temas que están allí presentes. Muchos piensan y estiman a analistas y personas en conversaciones de lo cotidiano que le ha llegado el momento al chavismo de pasar a la oposición. ¿Tú sientes que eso puede ser así? Hay un agotamiento interno, necesita remozarse, dinamizarse, repensarse qué es como concepto, como cuerpo teórico y transitar democráticamente dentro de un escenario político. Estamos en un escenario complejo, donde la crisis económica es galopante. Escasez de alimentos, medicinas, las dificultades de la devaluación,
de la inflación. Esto significa desafíos para el movimiento chavista en cuanto a su reunificación, en cuanto a reinventarse, y tiene ese inmenso reto. ¿Podrá superar esta crisis? ¿Podrá reconstruirse? Yo creo que el escenario está abierto y depende del trabajo de los sectores políticos. La oposición y su militancia tiene todo el derecho de transitar este camino del referéndum revocatorio, y si consiguen esas firmas en una convocatoria que debe reunir el 20% de las firmas de los inscritos en el REP, pues seguramente veremos este mismo año ese referéndum revocatorio. Ahora, Jesús, el sectarismo, el chavismo tiene un grave problema, que es el sectarismo, ¿no? Es muy propio de los movimientos de la izquierda. En ese sentido, mira, el sectarismo está allí vigente y a la par tiene un grave problema. No hay liderazgo. No se vislumbra ni se visualiza un líder. Chávez fue único, sin duda alguna, pero ¿quién le sustituye? Bueno, evidentemente que Chávez Por eso digo, muchos piensan que debe pasar a la oposición por un buen tiempo y repensarse como movimiento político. Claro, hay hipótesis de carácter político. Unos creen que debe gobernar la oposición, Acción Democrática, Voluntad Popular, eso es respetable. O lo que sean, porque ahora hay muchos partidos, ¿no? Otros podemos pensar en la posibilidad de la rectificación manteniendo un proceso de inclusión social, porque a nuestro juicio hay dos grandes corrientes en el mundo, el neoliberalismo y el antineoliberalismo. Lo que hay es que tratar, a juicio nuestro, de que este movimiento histórico desde 1999 hasta la presente fecha, que está en el poder gubernamental, vuelva a sus raíces y los problemas económicos sean resueltos. Pero te digo, la historia está por escribirse y cada actor político debe hacer su papel dentro del juego democrático y constitucional. En suma, y ya para concluir, Jesús, ¿crees que habrá revocatorio este año? Sí, yo creo que la oposición tiene la capacidad para recoger esas 4 millones de firmas y ya vendrá un nuevo escenario, que es quién gana, si se revoca o se ratifica al presidente. Pero hay 12 meses para ese juego y ya la oposición está montada en la recolección de firmas y estamos en el primer mes. Este año de revocatorio se vencería en abril de 2017. Son 12 meses, un año, artículo 72 de la Constitución. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y tu punto de vista para nuestros televidentes. Renovada invitación para una próxima oportunidad. Amigos, hacemos una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, y bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mis cuentas personales, @BarbieGarridoM en todas las redes sociales. Comenzamos con talento latino. Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Julián Álvarez y Patti Cantú se encuentran entre los 20 artistas que interpretan en español las canciones más recordadas de Disney. We Love Disney es el disco que reúne los grandes temas de las películas de Disney en español, que debutó esta semana en la primera posición de la lista Latin Pop Albums of Billboard. Este exitoso debut llevó al cantautor mexicano Juan Gabriel al segundo lugar con los Dúo 2 y al tercer puesto con los Dúo. Los Beatles causaron sensación en las redes sociales luego de que salieran a la luz escenas nunca antes vistas donde los cuatro de Liverpool están en un estudio de maquillaje antes de una actuación televisiva. En el clip, los músicos bromean entre sí mientras son arreglados antes de aparecer en un programa de hace 50 años. El video fue grabado por la bailarina australiana Dawn Swan y actualmente tiene 83 años, quien además declaró recientemente: "No recuerdo si fue John Lennon o Ringo Starr, pero me quitó la cámara y dijeron algo como esta no es la forma de usarla y empezaron a jugar con ella", según relató. El pasado 22 de abril, Mermelada Bunch hizo el lanzamiento oficial de su más reciente trabajo discográfico, Mermelada Bunch 15 años, el concierto. Con un show enérgico y característico, la agrupación presentó un adelanto de lo que será su más reciente trabajo audiovisual, que saldrá a la venta en Venezuela el próximo mes de mayo. Este CD-DVD fue grabado durante la celebración de los 15 años de la banda zuliana en diciembre de 2014 y luego año y medio de postproducción lo lanzan al mercado para que su fanaticada disfruten sus éxitos musicales. Solo faltan días para disfrutar de la cinta de la tercera entrega de Capitán América, por lo que han decidido aumentar las ansias de un nuevo adelanto con el que podemos ver a Spider-Man en acción. En el clip de 30 segundos podemos ver cómo el arácnido personaje se enfrenta al Soldado de Invierno,
también conocido como Bucky Barnes. La cinta de los superhéroes dirigida por los hermanos Russo contará con el regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans en el traje de Capitán América, Scarlett Johansson como la Viuda Negra, Anthony Mackie con las alas de hierro de Halcón y con la incorporación de Tom Holland en el traje del Hombre Araña. Tras un primer vistazo lanzado de forma oficial, ya podemos ver a Elizabeth Banks caracterizada como Rita Repulsa en la nueva cinta de Power Rangers, aunque esta vez no es una imagen promocional sino en el set de la película. Por el momento no hemos podido ver ninguna de las imágenes de los protagonistas de la película, pero no pueden estar muy lejos cuando Rita aterrorizando toda la gente de la ciudad. El estreno de Power Rangers está fijado para el 24 de marzo de 2017 bajo la dirección de Dean Israelite y estará escrita por los mismos de X-Men Primera Generación y Thor. Megan Fox y Brian Austin Green están disfrutando de un nuevo comienzo y otro emocionante capítulo de sus vidas con la llegada de su tercer bebé. La pareja, quien decidió dar un alto a sus carreras para tomar un descanso en las espectaculares playas de Hawái, se mostraron disfrutando del sol. Megan lució un bikini negro que dejó al descubierto la naciente pancita de la actriz y también se puede ver a Brian tocándole constantemente la barriga a su amor. Y para finalizar, la firma Alexander McQueen ha sido acusada de robar el diseño que usó Kate Middleton en la boda con el príncipe William. La unión realizada hace 5 años fue una de las más importantes en el mundo, sobre todo por el vestido utilizado por la duquesa. Pero este 2016 ha salido a la luz la demanda que la diseñadora británica Christine Kendall ha solicitado en contra de la firma McQueen, reclamando que ese vestido fue basado en uno de los diseños que ella le habría hecho llegar a la duquesa un año antes de la boda. Sin embargo, el portavoz de la Casa Real emitió un comunicado negando la veracidad de las palabras de la diseñadora británica. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Muy bien, gracias por toda la información. Bueno, un día será agitado, ¿no? Por lo que se vislumbra. Promete informativamente. Bueno, y en las diferentes emisiones iremos presentando pues una reseña de estos hechos noticiosos que seguramente surgirán. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Entonces, bueno, ya veremos qué ocurre en definitiva. Será hasta mañana. Que tengan feliz día.